Y todo esto es producción, todo lo demás, lo rojo es consumo en el mercado interno, y el espacio que está en el medio fue lo que se destinó a la exportación, que prácticamente no teníamos exportación en el pollo. ¿Por qué tuvimos esto? Y porque tuvimos cierta o una gran parte de estabilidad en este tiempo. Pese a que habíamos salido acá en una explosión, todo este tiempo se fueron dando condiciones favorables, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. En realidad, cuando hicimos el proyecto, nosotros mirábamos qué hacemos y bueno, creemos que a la exportación se va a ir todo y para el mercado interno va a quedar muy poco. No, se dieron las dos cosas porque tampoco tuvimos en cuenta que la carne se iba a ir toda a la exportación. Así que fue una buena oportunidad. Posteriormente tenemos este otro año donde acá logramos el máximo de exportaciones, lo vamos a ver ahora en el crecimiento, pero en esta brecha es donde canalizamos, ya estábamos con 200.000, 210.000 toneladas de exportación al mundo entero y se incorporaron progresivamente desde 2012 hasta 2014, 2015, 2014, fin de 2013, mediados de 2014, se incorporaron las operaciones que hicimos con Venezuela, que llegamos a exportar 170.000 toneladas en un año. De acá en adelante vamos tratando de encontrar el punto. El consumo interno, también el consumo interno, al haberse ido la carne roja y haber generado un espacio en el mercado interno, el pollo lo que tomó fue también una gran demanda por precio, que lo que nosotros entendemos es lo que sigue siendo la principal razón del sostenimiento y el crecimiento del consumo. El precio que tiene el pollo, que en definitiva es como en el mundo entero, es decir, es el precio, la proteína animal más barata al alcance del consumidor. Entonces, ahí estábamos en 20 kilos de consumo por habitante año. Al 2011, en la primera etapa, llegamos a 36 kilos, después 40, 44, 45 kilos, y de acá en adelante, que es año 2013, 2014, estamos rebotando en esta cantidad. Es decir, hay momentos que tenemos 46 kilos, hay momentos de 43, 44, tienen que ver con el tamaño del pollo, pues en definitiva trabajamos con esa cantidad, y el tonelaje general. Nosotros creemos que de acá en adelante el crecimiento va a estar muy vinculado al consumo poblacional, es decir, al crecimiento de la población. Muy difícil que ya se coma mucho más pollo que lo que se está comiendo, es decir, es muy importante. Y hay un tema que no es menor, el consumo de carnes en Argentina entre el ganado bovino, el pollo, el cerdo y eventualmente el cordero, es un mercado de suma cero. La suma de todo eso está en el orden de los 117, 120 kilos por habitante año, récord mundial de consumo de proteína animal. Y si vamos a tener, como por ejemplo este año, consumos como hemos tenido en febrero, fines de febrero, marzo y hasta el 10-15 de abril, que superaban los 47 kilos, tienen que ver con que faltó carne y el precio de la carne se fue muy alto y en consecuencia hay un corrimiento de consumo hacia el pollo y hacia el cerdo. Este año yo diría que los 4 kilos que dice la carne bovina que bajó en consumo, lo hemos tomado en partes iguales el pollo y el cerdo, o tal vez algunos gramos más el cerdo que el pollo. Entonces, lo que sí siempre ha sido un tema que no le hemos podido encontrar explicación, es que todos estos saltos también tuvieron que ver con crisis importantes entre la producción de carne bovina y el gobierno. Concretamente el gobierno del periodo kirchnerista, es decir, donde era una crisis, una pelea tras de otra, entonces de golpe no había carne disponible, de golpe no habían exportaciones y demás, y acá cada vez que se dio un salto de consumo, por ejemplo en un año de 3 kilos, que es una barbaridad, no volvió a bajar, es decir, después que se dio el consumo, no cayó el consumo, no es que fue lo accidental que se daba en 10 años atrás, cuando la carne tenía un espacio de 70 kilos. Las exportaciones. Esto también es la forma en que se fueron creciendo las exportaciones, sin ninguna duda. Perdón, las exportaciones hasta el año 2008, 2009
y después también, producto de que para exportar no fueron solamente las exportaciones de pollo las que crecieron todas las exportaciones, porque había un tipo de cambio totalmente favorable para poder exportar. Esto es un elemento. Hoy estamos empezando a atravesar un momento igual, lo que pasa es que no estamos seguros de si este tipo de cambio vino para quedarse o no vino para quedarse. Entonces, uno no termina de saber. Hablábamos en la mesa de exportación de cepa y decíamos, bueno, ¿por qué no podemos exportar? ¿Por qué no tenemos tanta...? Y el problema que tenemos es que dependemos de los precios internacionales, que los precios internacionales tienen un correlato directo con los costos internos que tenemos, con los costos internos que tenemos en dólares. Entonces, de golpe, vos tenés una oportunidad y decís, qué bien, ahora sí podemos cerrar más negocios porque hay demanda, la demanda existe, y de golpe empieza a atrasarse el tipo de cambio, empieza a atrasarse, y cuando querés acordar te encontrás con que los costos te superaron lo que vos tenés. O sea que tenemos una pinza muy compleja, muy complicada, como para incorporar exportadores. Los que ya están en la exportación tienen una gimnasia y se manejan entre hoy es negocio exportar y mañana deja de serlo. Entonces, todo este periodo que estuvo sostenido por un tipo de cambio muy competitivo ayudó enormemente a que las exportaciones fueran una parte fundamental del crecimiento. Es decir, cuando decimos que el consumo era de 40, 42, 43 kilos, la producción era de 52 kilos. 10, 12, 13 kilos de pollo se iban a la exportación. Hoy estamos otra vez en un 14% de la producción total en exportación. Acá sí, este salto lo representa Venezuela, haber pasado de 210 pongamos que en 220 nos habíamos quedado con el resto del mundo y llegamos a 367. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué de 367, 314? ¿Por qué para Venezuela? Bueno, Venezuela para, no porque Venezuela quiso parar, sino que Venezuela para porque se cayó el petróleo. Es decir, el 80% del comercio internacional de pollo va a países petroleros. En todo este periodo, el petróleo que estuvo en 40, 45 dólares, llegó a 120 dólares el barril. Y los países petroleros compraban todo lo que podían comprar para de alguna manera mejorar la posición, mejorar la situación. Entonces, cuando acá cae el petróleo, el riesgo de cobrabilidad en Venezuela era mucho más grave que el riesgo de cobrabilidad en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes. No obstante, tanto Arabia como los Emiratos bajaron sus compras y sobre todo bajaron el precio. En el caso de Venezuela, no renovaban los contratos, mandar sin contrato era un riesgo muy grande y bueno, se fue dejando y nos retiramos del mercado. Pero acá empiezan estas oscilaciones, que yo marco esto, ¿por qué? Porque de cosas como estas depende el futuro. Es decir, uno puede hoy contar, mira, el pollo parece ser que a buen precio porque ayer aumentaron el precio y a lo mejor sigue sosteniéndose, pero bueno, eso no es la perspectiva, eso es lo que hoy estamos viendo. Pero ustedes fíjense que nosotros en el proyecto 2011-2017, siguiendo la tendencia, ya estimábamos poder estar en 2018-2019 en las 500.000 toneladas de exportación y 2.600.000 toneladas de producción.